Hola Corillo, Dios los bendiga y bienvenidos a We Are Confra. Estamos honrados de estar aquí, pero sin más preámbulos quisiera presentarles a nuestra primera invitada, a la expresidenta de la Confra, Gabriela Cruz. Bienvenida. Hola, gracias. Bueno, Gabriela, ¿verdad? Primeramente es un honor tenerte aquí, ¿verdad? De ser parte de la Confra, ¿verdad? El año pasado y, ¿verdad? Tener esa experiencia contigo. Pero, ¿verdad? Quisiéramos que la gente conociera un poquito más de nuestra historia como Confra. Y, ¿verdad? Quisieras que pudieses explicarnos un poquito sobre la trayectoria de, ¿verdad? Desde el comienzo de la Confra hasta el punto en donde tú entraste. Pues mira, realmente la Confra es una institución, ¿no? Es una organización estudiantil que se ha trabajado durante muchísimos años. Específicamente la Confra de Humacao, no siendo de las más viejas, está desde 1976, así que tú tendrás una idea desde el momento donde esto comenzó. Claramente pues yo soy de los más nuevos, así que no tengo mucho dato histórico sobre cómo fueron los inicios de esa Confra, pero te puedo decir que fue lo suficientemente potente, por decir esa palabra, para que hoy nosotros estemos aquí alabando al Señor de la misma forma en que todas esas personas que fundaron la Confra lo hacían. Así que tomamos la Confra en un momento donde no se estaba prácticamente haciendo nada. El Señor nos mueve a poder restablecer lo que es Confra y gracias al Señor pues hoy somos frutos, somos productos de lo que Dios hizo a través de esta hermosa organización. Ok, y ya teniendo eso en cuenta, ¿verdad? La Confra pues comienza en 1976, ¿verdad? Pues hubo un tiempo en donde la Confra pues fue bien próspera, tuvo, ¿verdad? Un momento en donde todas las confras de Puerto Rico pues podían unirse, podían hacer los retiros, ¿verdad? Y eso se apagó durante estos últimos años, sea por la pandemia, por María y todas esas situaciones. Pero ahora hoy en día, ¿verdad? Gracias a, ¿verdad? a ti, ¿verdad? Y a los demás que estuvieron en esa directiva anterior a la de nosotros, pues ¿verdad? Pudimos comenzar esa confra, ¿verdad? Y estamos aquí, ¿verdad? Recogiendo el fruto, ¿verdad? De ese comienzo. Pero ya sabiendo un poco de la trayectoria de la confra, yo quisiera saber la trayectoria, ¿verdad? Tuya, y a lo que me refiero con eso es cómo ustedes pudieron, ¿verdad? Comenzar nuevamente, ¿verdad? ¿Verdad? La confra, y cómo fue ese proceso para ustedes, ¿verdad? Ese comienzo nuevamente. Pues mira, fue un proceso sumamente largo, es un testimonio de 2 años, pero resumiéndolo en un tiempo considerable, en mi caso yo soy nacida y criada en el Evangelio, así que el Señor desde muy pequeña ha tenido un trato conmigo y ya para empezar la universidad, de hecho en el primer semestre del primer año de universidad, el Señor mueve a una persona a darme una palabra, donde básicamente Él me veía liderando un grupo de jóvenes. A todas estas yo no había nunca pisado la universidad porque entró en una temporada pandémica. Así que fue un proceso de asimilar palabra porque no había tenido la oportunidad de poder estar en ese ambiente universitario. Pero nunca esa palabra se me olvidó. Así que cuando tengo la oportunidad de poder ingresar a la universidad me doy cuenta de que esta persona había descrito al pie de la letra esta universidad. Una persona que no reside en el país, es puertorriqueño pero no residía en Puerto Rico. Así que probablemente no estaba en contexto de la estructura de la universidad. El Señor me da esta palabra y automáticamente Él me da esta palabra, yo comencé a hacerme muchas preguntas. Yo creo que como todo cristiano en algún momento cuando el Señor nos habla, nos hacemos muchas preguntas. Y un dato interesantísimo es que yo no conocía absolutamente a nadie. Yo llegué a la universidad totalmente sola. Yo me crié siempre para el área de San Juan, Carolina, Trujillo Alto. Y era la primera vez que yo iba a hacer mi vida para el área de acá del este, de Humacao y todo eso, así que era un mundo totalmente nuevo para mí. Pero una vez llego a la universidad, lo primero que hago, a mí no me preocupó ni si dónde estaba el salón tal, qué profesor, a mí lo primero que me preocupó es dónde se reúne la confra. Así que indagando un poco por las redes sociales, a través de gente que uno fue conociendo en el trayecto, pude coincidir con lo que es confra. Y en ese momento Confra no estaba tan activo, era un grupito de personas que se reunían y trabajaban cada vez que podían ciertas dinámicas. Entonces, a semanas yo creo
de pertenecer a Confra, se me hace el acercamiento de ser vicepresidenta. Así que el Señor me da esa primera oportunidad de pertenecer al liderato de la Confra como vicepresidenta. Y eso es otro testimonio más. Pero hasta ese punto, eso fue lo que sucedió. Tuvimos la oportunidad de ser vicepresidenta durante un año y ahí comenzamos a trabajar. Ok, so tu trayectoria básicamente comienza siendo vicepresidenta. Ok, durante ese transcurso de la vicepresidencia, pudieron, ¿verdad? Como bien mencionaste, es tu primer año en la universidad, es donde primeramente entras a la Confra. ¿Cómo fue esa trayectoria de la vicepresidencia? ¿Qué pudiste aprender en la vicepresidencia que te ayudó cuando entras ahora, ¿verdad? Luego a la presidencia de la Confra? Pues mira, aunque yo fui la vicepresidenta, la realidad del caso es que comencé a trabajar en esta perspectiva de esos papeleos, el organizar reglamentos, constituciones, membresías, todo ese revolú. Yo no lo empiezo a trabajar cuando soy presidenta de la Confra, lo hago desde la posición de vicepresidencia. Así que aprendí demasiado. Puedo decir que todo lo que yo pude alcanzar como presidenta, primeramente dándole las gracias al Señor, que definitivamente sin su respaldo no hubiese sido posible, se debe a haber tenido primero esa experiencia de poder ver la Confra, no desde la responsabilidad de presidenta, pero sí teniendo en cuenta que yo también tenía una responsabilidad en esa directiva. Súper. So que ya desde el principio, antes de entrar a la vicepresidencia, ya ustedes estaban bregando los trámites administrativos. Por si no lo sabían, eso es un proceso extremadamente largo, bien tedioso, en donde tienes que ir a todos los edificios de la universidad buscando a Raimundo y todo el mundo, y para llegar o por decirlo así, oficializar una organización estudiantil, en ese caso es lo que está ocurriendo, ¿verdad? Lo que está contando Gabriel en este momento, pues es algo bien complicado en donde pues toma mucho tiempo, ¿verdad? Y eso, me imagino que también tuviste que bregar eso durante tu presidencia. Fue un proceso ya, como mencionaste, de múltiples años. ¿Cómo entonces pudiste entrar a la presidencia y seguir trabajando con lo que es el reglamento, la constitución y básicamente la acreditación de la organización? Y cómo también pudiste empezar a crear esas dinámicas, ¿verdad? Y cómo pudiste, ¿verdad?, atraer miembros a la Confra. ¿Cómo fue ese proceso para ustedes? Pues mira, wow, yo creo que esta es la parte más hermosa del testimonio. Es de esas veces que yo sé que muchos han escuchado, que donde Dios llama, Dios respalda. Y así 100% fue. Hasta este punto donde yo tengo la oportunidad de ser vicepresidenta, yo no tenía enlace con prácticamente ningún tipo de persona. Era nueva en el ambiente, así que no tenía como que una conexión con tantas personas que me pudieran ayudar en este proceso de trabajar todo lo administrativo de la Confra. Pero entrando a la parte que más a mí me impacta y que seguiré contando hasta que me muera, es el ver cómo el Señor literalmente puso todas las cosas necesarias para poder trabajar la Confra. Lo primero es que para que la Confra exista tiene que haber una directiva montada, vicepresidente, presidente, tesorero, secretario, todo ese tipo de cosas. Y un paréntesis es que la Confra estaba absolutamente en cero. Cero era la membresía que tenía. Así que antes de iniciar ese proceso de membresía, de directiva, tuvimos que ir a buscar personas, porque aún teniendo los de la directiva no eran suficientes para poder tener ese mínimo. Así que no me preguntes cómo, pero en el camino fue apareciendo gente. Yo no sé decir cómo, solamente puedo decir el Señor. Dios puso a las personas en el lugar correcto, en el momento correcto. Gente, montar una directiva teniendo miembros es difícil. Imagínense tener que buscar personas que probablemente ni te conozcan, que probablemente son personas totalmente ajenas, por decirlo así, a lo que es la Confra. Tener que reclutar, porque esto no solamente es buscar personas, sino también es que hay que reclutar para entonces oficializar esta directiva. En ese ámbito sí podemos decir que la mano del Señor se ve totalmente durante este proceso. Y Gaby, durante este proceso de reclutar miembros, que ya entramos a lo que es mi primer año en la universidad, es donde, ¿verdad?, veo a Gaby por primera vez. Y, ¿verdad?, ¿cómo es que entrando ese año, el año pasado, cómo es entrando ese año, tú visualizaste, ok,
¿cómo es que ahora vamos a ejecutar lo que Dios tiene para la confra, a lo que Dios te pone en visión? Y eso es algo bien interesante que quisiera que les pudiese explicar ¿verdad? Al que está viendo, ¿cómo es que pudiste, ¿verdad?, poner todo en marcha? Yo solamente tenía guardado en mi mente y en mi corazón esa palabra que el Señor me había dado, donde decía que me veía liderando un grupo de jóvenes. Yo no sabía cómo iban a llegar, yo no sabía cuándo iban a llegar, pero yo tenía la fe y la convicción de que así iba a ser. Para montar la directiva, sé que es un poco mítico decirlo, pero es que no hay otra forma de decirlo. Yo me arrodillaba y le decía al Señor, yo creo en la palabra que tú me has dado, yo creo en el propósito que tú tienes para con la confra, pero yo necesito gente, porque no puedo trabajar esto sola. Literalmente en la universidad no nos permiten tener una organización estudiantil sin tener miembros, sin tener una directiva. Yo necesito vicepresidente, yo necesito tesorero, yo necesito secretario, yo necesito líder de adoración. Yo le estaba diciendo al Señor todas las cosas que yo necesitaba, como muchas veces ignorantemente hacemos. A veces nos arrodillamos a decirle al Señor todo lo que nosotros necesitamos como si Dios no conociera lo que necesitamos. Así que en ese proceso era bien sobrenatural ver cómo cada vez que llegaba una persona a la confra, el Señor me hablaba audiblemente y me decía, tú me pediste un vicepresidente, aquí te tengo tu vicepresidente. Tú me pediste un líder de evangelismo, aquí te tengo un líder de evangelismo. Tú me pediste un líder de adoración, aquí te tengo un líder de adoración. Y siguieron añadiéndose personas que puedo decir que fue el Espíritu Santo quien dio testimonio de cada uno, porque son personas que yo no conocía. Pero tan pronto me sentaba a entablar una conversación con ellos, podía ver y podía sentir esa pasión que ardía dentro de sus corazones por trabajar para el Señor. Y finalmente, cuando ya la directiva estaba montada, faltaba una de las posiciones más importantes, que era la parte del consejero. El consejero, para los que no están familiarizados, es una persona que trabaja en la universidad, ya sea profesor o no profesor, que tiene que estar ahí como facilitador entre la universidad y la organización estudiantil. Y yo dije, bueno, Señor, ya tenemos todo montado, me falta esta posición. Luego de un servicio que tuvimos en la confra, decidimos, inspirados por el Espíritu Santo, 2 personas y yo, que estábamos ese día adorando al Señor en la confra, dirigirnos hacia el área de ciencias naturales. ¿Qué paréntesis? No importa de qué confra tú nos puedes estar viendo, yo creo que el área de ciencias naturales siempre va a representar el mayor de los retos de una confra. Así que fuimos allá en fe. Y fuimos allá con la idea de adorar al Señor libremente. Y de camino hacia el edificio nos encontramos con esta mujer que desde que yo la vi, yo pude ver cómo estaba llena de la presencia del Señor. Y ella hablaba y nos felicitaba y nos instaba a que siguiéramos como confra porque lo que estábamos haciendo le agradaba al Señor. Y en ese momento yo nunca había escuchado tan audiblemente al Señor. Dios me dijo, tú necesitabas una consejera, aquí te la entrego. Y fue tan impactante para mí la voz del Señor que yo miré para acá pensando que alguien me estaba hablando, miré para allá, no había nadie, solamente eran las voces de las personas que yo conocía, pero esa voz yo nunca la había escuchado a tal magnitud. Y en cuestión de los miembros que me hiciste esa pregunta, no los busqué. No hicimos una gestión mayor para buscar membresía. Simplemente el Espíritu Santo fue añadiendo a las personas correctas en los momentos correctos, como decía anteriormente. Y gente, ese sigue siendo el caso. Creo que algo bien, poniendo paréntesis, algo bien importante que, ¿verdad?, que hay que tener en cuenta es que el Señor es el que da palabra de esta confra. Por ende, si es el Señor que está dando la palabra para esta confra, sí hay que accionar, pero el Señor también va a hacer de su parte. Y así que sigue siendo el mismo modo operando en la confra. O sea, literalmente hemos visto la bendición del Señor. La confra ha crecido de manera exponencial del año pasado, así que le damos la gloria al Señor por eso. Pero algo bien impactante que ya hemos hablado anteriormente es que para todos, si no me equivoco, era su primera experiencia en un liderazgo. ¿Eso es así? Y de meterse en una universidad a liderar una confra con solamente jóvenes es algo bien complicado y ciertamente me imagino que hubieron muchas frustraciones. O sea, probablemente, pues, aunque la gente no lo diga, si hubieron, me imagino que choques de cabeza, pero es algo normal en cualquier renglón, ¿verdad? Sea cristiano, laboral
o incluso el de amistad, pero ¿cómo es que ustedes, literalmente siendo dirigidos por el Espíritu Santo, pero cómo es que ustedes pudieron lidiar con esa frustración de no solo su primer liderazgo, pero verdad, esos choques de cabeza, cómo es que ustedes pudieron, ok, vamos a reflexionar, vamos a tomar un paso atrás y vamos a dejar que el Señor haga lo que tenga que hacer? Es algo bien importante que creo que la gente debería conocer. Cada ministerio tiene su particularidad y tiene su complejidad. Por eso siempre es importante depender del Espíritu Santo. Yo podría decir, estando en los dos ámbitos, porque gracias al Señor tengo la oportunidad de servir como líder en mi iglesia, que es una experiencia sumamente diferente. Y pienso que a cierto punto y a cierto grado es hasta más difícil que servir en la iglesia. ¿Por qué? Porque en la iglesia todo el que va cree en lo mismo, por eso es que va a esa iglesia. Pero en la Confra es una organización estudiantil que es cristiana, pero que es interdenominacional. Es decir, aunque la fe que se profesa es una fe cristiana, no hay acepción de personas. Todo el que desee ser parte de la Confra, independientemente de su religión o que no tenga religión, independientemente de la denominación a la que pertenezca o que nunca haya pisado una iglesia, hay que darle cabida. Así que yo creo que el reto más importante, el reto más difícil para nosotros, como personas inexpertas, como personas que no teníamos experiencia, era cómo encajamos todo lo que nosotros pensamos sin herirnos, sin lastimarnos y sin que el componente de la confra se caiga. Así que fue un proceso bastante fuerte, de bastante tiempo, de poder entender y respetar las diferentes maneras de las personas de ver al Señor y entender que aunque tenemos diferentes formas de adorar a Dios y de regir nuestra vida como creyentes, hay unos principios bien básicos que no importa si somos conservadores o si no somos conservadores, pues están, como el hecho de que Jesucristo murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, como el hecho de que la gracia del Señor es un regalo, que no hay forma de pagarlo y que no hicimos nada para merecerlo. Esos son temas y son principios que están presentes en cualquier forma de ver a Jesús. Ciertamente nuestro enfoque en la confra, ya como Gabriela menciona, la realidad del caso es que pues al no tener una denominación, por decirlo así, pues realmente pues, hay diferentes teologías, diferentes tipos de pensamientos, que en caso de una directiva puede bregar, pues es algo complicado, porque algo en el liderazgo que hay que tomar en cuenta es que hay que proteger los corazones. Y al saber que hay que proteger los corazones, hay que tener, por decirlo así, un poco de cuidado con lo que se traiga a la confra. No obstante, siempre se tiene que traer la verdad. La palabra no se puede distorsionar de ninguna manera. Pues, por ende, es algo un poquito más complicado de llevar. Pero algo que siempre me gustó de Gabriela, la verdad, poniendo un paréntesis aquí, es que siempre fue recta con lo que estaba haciendo en la presidencia. Si sabía que tomar una decisión, se tomaba la decisión. Y es algo de que hoy en día, tristemente, ¿verdad? Es algo que se ve afectado en otros liderazgos. Y que hay que tomar en cuenta, como siempre dice Gaby, esto es algo que está dirigido por el Espíritu Santo. Y al esto estar dirigido por el Espíritu Santo, Dios es el que tiene el control de esta organización. Así que siempre, Gabriela me lo ha dicho desde que entró la directiva, que hay que siempre estar dirigido por el Espíritu Santo y no obstante también buscando consejería de gente, ¿verdad?, que haya tenido una experiencia de liderazgo, sea dentro de la universidad o no, o fuera de la universidad. Quisiera preguntarte en esa línea, ¿verdad? Por los que no saben, Gabriela es hija de pastores y pues ella tiene un cierto tipo de apoyo que otras personas pues no tienen. ¿Cómo tus papás te pudieron empujar y cómo ellos te pudieron ayudar en este proceso de liderazgo y cómo ellos, ¿verdad?, te pudieron aconsejar, aunque no teniendo la misma experiencia que tú en el sentido del lugar, pero, ¿verdad?, cómo ellos te pudieron, ¿verdad?, dar algunos pointers para tú llevar esto a cabo? Es curioso porque esta es una de las ocasiones donde ustedes se van a dar cuenta que Dios no es un loco, que Dios es un Dios de intenciones y un Dios ordenado, y que no solamente ordena nuestra vida para que nosotros podamos ir hacia su voluntad, sino que todo lo que está a nuestro alrededor también marcha en pos de eso, aunque hay oposición. Si uno va en respuesta de ser obedientes a la voluntad de Dios, como que todo lo que está alrededor, pues de una forma u otra se alinea.
Esto lo digo porque para ese entonces, cuando yo estaba en todo esto de ser parte de una directiva y este proceso, todo lo que envuelve, mis papás ya tenían un ministerio de evangelismo. Era un ministerio de evangelismo donde salíamos a diferentes residenciales a llevar una palabra, a llevar cántico, a llevar palabra. Así que siempre ese coaching estuvo. Mis papás han tenido desde muy jóvenes un llamado a la pastoral y el Espíritu Santo los ha dirigido de una gran forma hacia lo que hoy vemos como el cumplimiento de la palabra del Señor sobre sus vidas, pero claramente toda palabra requiere una preparación. Así que ellos, en la responsabilidad de lo que el Señor les había dicho, toman la decisión de educarse, de meterse más con el Señor, y eso tuvo como resultado el tener un buen consejo hacia mi persona para poder manejar una presidencia. Recuerdo que mi papá me decía: Gabriela, inevitablemente, lo quieras o no lo quieras, tú estás ejerciendo una pastoral allá en la confra, y esto es así, esto es así y esto es así, y vas a ver que esto y esto y esto, pero por sobre todas las cosas recuerda que lo importante es la obediencia. Hubo muchas ocasiones donde yo tuve la oportunidad de rendirme, de frustrarme y decir: esto no funciona, pero siempre recordaba esas palabras que, inspiradas por el Espíritu Santo, mi papá me decía, que uno como creyente no debe trabajar esperando un resultado, uno debe trabajar simplemente por el hecho de que debemos obedecer al Señor. ¿Cómo me ayudó ese ministerio de mis padres y mi familia, porque no solamente eran mis padres, en esto de la confra? Pues en lo funny, si yo quería hacer un alboroto con bocinas y revoluces, había las bocinas y los revoluces. Si yo necesitaba predicadores, habían predicadores. Si yo necesitaba cantantes, adoradores, habían adoradores. Si yo necesitaba un músico, había un músico. Yo me siento sumamente bendecida de que el Señor me haya puesto en medio de una familia tan maravillosa, que ha sido pilar, que ha sido soporte, que han sido, wow, ¿cómo verlo? Como cuando el camino está sucio y pedregoso, pero hay gente que cree en lo que Dios ha depositado en ti y van ayudándote a recoger todo eso que no permite que tu camino pueda fluir. Pues así yo veo a mi familia y en ese momento así la veía. Súper. Yo creo que algo importante que, ¿verdad?, en esto de la confra es el apoyo, sea ministerial, sea eclesiástico o sea de la familia, es bien importante. Algo que, ¿verdad?, siempre están mencionando por ahí es que la juventud está perdida. Claro, hay que buscar esa juventud que sí está alejada de los caminos del Señor, pero créanme que en las universidades de Puerto Rico hay jóvenes que están dispuestos a dar el todo por el todo para que el Evangelio de Cristo sea esparcido en la universidad. Algo que estuvo bien interesante, que fuimos a este Youth Training, un taller acerca del evangelismo en las universidades, es que debemos ver la universidad como un campo misionero. Y es bien interesante, ¿verdad?, que el Señor ha dirigido, ¿verdad?, la familia de Gaby y Gabriela misma a ese ámbito. Y a lo que me refiero es que ya los papás de Gaby tenían un ministerio de evangelismo. Gaby no lo comentó, pero los papás de Gaby pues tenían una pastoral de jóvenes, que en ese ámbito pues sí pudieron ayudar a Gaby en muchos ámbitos en donde pues otras personas no. Y pues el Señor sabe a quién pone en los lugares altos. Y es bien interesante ver cómo el Señor, su propósito se cumple desde antes. Y es algo bien hermoso el poder ver cómo el Señor pone las piezas aquí, pone las piezas allá. Y en una experiencia rápida en lo de los miembros, me acuerdo la primera vez que llegué a la confra, fue un juego de charades, y el que me conoce sabe que yo soy un loquito de la calle. Y a mí me encanta hacer locura. Y fue la primera vez que yo pude, ¿verdad?, estar con Gabriela y estar con los demás de la directiva, que estaba Juan y estaba Harold, y poder ver la dinámica. Y me acuerdo después que estuvieron las ferias de organización estudiantil, es la primera vez que adoramos, es la primera vez que nos escuchamos cantar, y verdad, y ellos como que, como que, ¿qué pasa aquí? Y verdad, y realmente fue así, o sea, empezó a llegar gente que, verdad, no conocíamos, pero el Señor las traía con un propósito, llegaron tarde. Éramos 6. ¿Verdad? Y ese día, al anochecer, ya habían 40. Imagínense. Imagínense, o sea, cuando la obra es del Señor, el respaldo va a ser incondicional. El Señor siempre será fiel a su palabra. Está en nosotros cumplir la palabra que Dios nos ha depositado. Y ciertamente esta conferencia está aquí
¿verdad? Porque hay gente desde 1976 hasta ahora que han dicho que es esa palabra y es bien importante que la palabra lo dice. Solamente los parientes arrebatarán el reino de los cielos. Y para arrebatar ese reino hay que arrebatar los llamados del Señor aquí en la tierra. Y es bien importante decirle que sea el Señor. No importa lo que sea, los planes de Dios son perfectos, mientras que nuestros planes tienen fallas. Así que en ese caso, pues es bien curioso ver eso, porque yo fui parte de eso al principio y ver cómo fue que la conferencia siguió creciendo hasta llegar al punto donde vimos bendiciones grandísimas. Pero ahora que estás en el ámbito de miembro, bueno, ahora te está funcionando Anito de la directiva ahí, o sea que ella no puede decir que no, no puede desligarse de la confra, pero ya que no estás en el ámbito presidencial, ¿cuál es tu perspectiva ahora de lo que está aconteciendo en la confra? Y cómo es que tú has visto y tú te has podido tirar para atrás en un sentido de decir, ok, Señor, qué bueno de lo que me pusiste como visión se está siguiendo. Eso es algo importante. Unroll, tengo que ir a Unroll. Unroll en alguna ocasión, siendo parte de esa directiva inicial, y no dudo que, inspirado por el Espíritu Santo, me dijo unas palabras: Gabriela, ten paz. Porque el Señor nos ha llamado como directiva a cimentar la base del resto de esa estructura. Así que quizás hoy tus ojos no pueden ver el resultado que tú esperas, pero recuerda que nosotros solamente fuimos llamados a cimentar esa base. Eso me lo dijo, yo recuerdo, a principios, cuando estábamos empezando en esto de la directiva, porque claramente esto hace, por más confiado que uno esté en el Señor, esto es un peso y una responsabilidad muy grande. Yo pude presenciar cómo el Espíritu Santo fue levantando gente que yo decía, este va a ser el próximo que va a estar allí. Y según iba pasando los meses de mi presidencia, podía cada vez descansar más de que yo dejaba a la confra no con gente que podía hacer lo mismo que yo, sino con gente que tenía la capacidad de hacer las cosas aún más grandes y aún mejor de lo que yo pude hacerlo, porque ese es el punto. Hubo una ocasión específica donde yo pude, como tú dices, tirarme para atrás y decir, definitivamente que el Espíritu Santo está en control de todo. Y es en este retiro, tengo que darle promo a Revival, porque es que el Revival no hay break. Revival, un retiro de todas las confras de Puerto Rico, se reúnen todas las confras, tanto de la universidad pública como la universidad privada, en un fin de semana a adorar al Señor. Yo le decía al Señor desde hace meses, necesito que tú traigas a mi vida la paz de que yo hice lo que tenía que hacer y de que la confra esté en tus manos y la gente que tú pongas va a hacer lo que tenga que hacer para que la confra siga siendo cada vez mejor. Y a través de la experiencia asombrosa, que esto merece un podcast completo, esto merece un podcast adicional, el Señor me confirmó. Yo le decía, estaría tranquila si podemos presenciar, antes de que yo deje de ser presidenta, un avivamiento de tu Espíritu Santo en nosotros como confra. Y tal cual, el que está viendo este podcast, que fue a Revival, sabe de lo que yo le estoy hablando. Sí, pues. Hoy por hoy, como miembro, es un poco difícil, todavía lo estoy trabajando, porque cuando uno está en el liderato que tiene que hacer tantas cosas y de repente uno puede tirarse para atrás, los que somos locos por el Señor y apasionados, no hay break. Eso de sentarse uno y que no es posible. Así que, aún siendo miembro, uno trata de buscar la forma de poder contribuir de una manera positiva a lo que es el componente de la confra, pero no porque no haya paz, no porque sienta que los que están no son capaces. Es porque el sentido de pertenencia que yo tengo hacia la confra es tanta que yo estaría 7 años más estudiando nada más que por ir los martes y los jueves a la confra, pero no, eso no va. Pero sí, hoy por hoy puedo decir estoy en paz y estoy tranquila porque esas oraciones que yo le hacía al Señor de cuando yo dejara de ser presidenta las puedo ver cumplidas en personas que están totalmente comprometidas a escuchar la voz del Señor y a ser un ente de cambio, un ente de bendición en medio de la universidad. Creo que algo bien importante que Gaby mencionó ahí fue, y me acuerdo tener conversaciones contigo acerca de que tu anhelo,
antes, yo me acuerdo que Gaby y yo nos sentábamos y yo me decía, Jan, yo lo que quiero es que en algún momento en mi presidencia yo pueda ver que el Espíritu Santo se metió y tuvo que hacer lo que tenía que hacer, para la redundancia. Y gente, bueno, yo creo que los de la conferencia están un poco cansados de escuchar el testimonio. Perdónennos. Pero la realidad del caso es que, siempre lo mencionamos porque la realidad del caso es que es literalmente ver el principio de la palabra del Señor en la conferencia. Y créanme que estamos viendo ese cumplimiento de la palabra hasta hoy. Y esperamos en el Señor que la podamos seguir viendo hasta, ¿verdad? hasta la venida de Cristo. Así que, y me acuerdo, bueno, tuvimos experiencias únicas, tuvimos confirmaciones de palabra, recibimos, realmente fue algo tan y tan grandioso que yo podría decir, yo he ido a retiros anteriormente y puedo decir que la mayor experiencia en un retiro fue Revival. Fue una cosa, podría decir, que literalmente marcó un antes y un después en la vida de nosotros. Tanto así que estoy asustada. Por este año. Yo creo que, no, y este año venimos con todos los power. Venimos con todos los power y para la gloria del Señor. Es que lo sé. La palabra es cuando dice. Que la gloria, pues, no, va a ser mayor esta gloria. Amén. Así que es importantísimo recalcar que es la obra que se está aconteciendo delante del Espíritu Santo. Desde el Pentecostés en hecho hasta hoy en día se va a tener que seguir viendo ese avivamiento del Espíritu, porque es el que nos dirige hacia la voluntad del Señor y seguiremos poniendo al Espíritu Santo en primera plana para que Él nos vaya dirigiendo y nos vaya guiando a la voluntad del Señor que tiene en la confianza. ¿Verdad? Y para ir finalizando, es grandioso, ¿verdad? Yo creo que ahora tú puedes testificar que la gloria del Señor, aunque hay veces que no vamos a poder ver el cumplimiento total de la palabra del Señor, como Abraham, el Señor le prometió una descendencia que mirara las estrellas y las contara, que imagínense, pero él no pudo ver la totalidad de esa promesa, pero hoy en día nosotros sí somos testigos de esa promesa y lloramos que la promesa del Señor en la conferencia, aunque nosotros no estemos presentes en la universidad, podamos ser testigos eventualmente de la voluntad del Señor total en la conferencia. Y créanme que no creo que la vayamos a ver, porque esta conferencia, con el favor del Señor, seguirá hasta que Cristo venga, ¿verdad? Y la que nos decía, eso no es puertería, ¿verdad? Pero, gente, ha sido un placer. Esta es, ¿verdad? Un poquito de teaser, tú sabes, de lo que va a estar viniendo por ahí. Un preview de lo que va a estar viniendo por ahí. Así que nada, le damos por culminado nuestra primera parte del podcast. Espero que hayan disfrutado. Denle like y suscríbanse a nuestro canal de la Confra y que Dios les bendiga.